Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? Espero que muy bien. En las anteriores oportunidades, en físico-química, hemos estudiado qué es la materia, espero que se recuerde muy bien. Materia como todo lo que nos rodea, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todo aquello que tiene masa, que tiene volumen y es susceptible de ser medido. Por favor, tienen que tener en cuenta muy bien estos aspectos porque en la clase de hoy vamos a ver un tema muy importante que es cómo se clasifica y las propiedades físicas y químicas de la materia. Si estuviésemos en nuestra clase, allá en el colegio, entonces ya yo estaría preguntándoles, hey amigo, ¿tú te acuerdas qué es materia? Recuerden muy bien, materia es todo aquello que nos rodea. El tablero, el aire, mi compañero, la ropa, el pizarrón, el lapicero que estoy utilizando, todo lo que nos rodea es materia. Estos conceptos los van a encontrar ustedes en el blog, en el contenido del blog, y yo espero que muy juiciosamente hagan el resumen para que después estén en posibilidad de realizar la actividad de evaluación. Materia. Vamos a ver entonces, vamos a dividir este tema en dos componentes. Cómo se clasifica, clasificación, y cuáles son sus propiedades. ¿Cómo se clasifica la materia? Muchachos, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de grupos. Cuando hablamos de materia vamos a dividirla en dos grandes grupos. Ya me los imagino. Profe, ¿hacemos el cuadrito? No, el cuadrito lo van a encontrar en la página adjunta que yo les dejo al final en el libro. Los materiales homogéneos y heterogéneos. Homogéneos y heterogéneos. ¿Qué son homogéneos? La materia se dice que es homogénea cuando sus propiedades de un punto a otro no cambian. Por ejemplo, muchachos, el vidrio. Si yo tomo una muestra de aquí, de este vaso, que es de vidrio, encuentro vidrio. De donde yo tome, las propiedades no cambian. El agua, yo coja de donde se coja la muestra, siempre es lo mismo. El agua, la tela, miren el trozo de tela que tengo acá. Si yo tomo la muestra de esta parte, encuentro tela, de donde yo coja, es tela, se llama, que eso se dice que es un material homogéneo. Se dice que es un material heterogéneo cuando las propiedades cambian de un punto a otro. Entonces las propiedades dependen del lugar donde se tome la muestra. Este marcador que ustedes están viendo, que tengo aquí en mis manos, si yo tomo en esta parte de aquí, encontraré un tipo de plástico. Si yo tomo en esta parte de acá, encontraré igual es plástico, pero es de otra calidad, de otra densidad. Pero si tomamos de la parte que se utiliza para marcar, entonces eso es como una especie de felpa, una especie de algodón, y la tinta tendrá otras características. Como pueden darse cuenta, si las propiedades cambian de un punto a otro, entonces estamos hablando de materiales heterogéneos. Hagamos entonces los ejemplos. Cuando yo digo una gaseosa, ¿ustedes qué dicen que es? ¿Homogéneo o heterogéneo? Gaseosa. Gaseosa, muy bien, eso es homogéneo, porque donde usted coja, siempre va a encontrar el mismo tipo de sustancia. Si yo me refiriera, por ejemplo, a este marcador, muy bien, esto es heterogéneo. Acá encontraríamos madera y por acá, esto de acá es felpa. Si yo tuviese, acá tengo un recipiente, tenemos agua ahí, y si en esa cantidad de agua yo colocara, por ejemplo, unas limaduras de hierro o de zinc, o simplemente un poco de arena,
Podríamos entonces decir, a ver, ¿qué tendremos ahí? ¿Material homogéneo o heterogéneo? Muy bien, eso es heterogéneo porque finalmente ese hierro, ese zinc o esa arena se depositan, se separan, no se mezclan con el agua y yo los encontraré en otro sector, muy seguramente se van al fondo, se precipitan, se van al fondo del recipiente y en cambio en la superficie encontraré agua. ¿Está entendido qué son materiales homogéneos y heterogéneos? Trata tú a lo largo de esta clase de ir mirando otras posibilidades. ¿Qué será el aire? ¿Qué será este aire que nos rodea? ¿Homogéneo o heterogéneo? ¿Qué tipo de material será el cuaderno que tienes en tus manos? ¿Homogéneo o heterogéneo? ¿Qué tipo de material consideras que es el computador o el celular a través del cual estás viendo esta clase? Muy bien, espero que tengan muy en cuenta eso porque esta es una de las partes que se va a evaluar al final de esta primera sesión. Bueno, espero que haya quedado muy claro que son materiales homogéneos y heterogéneos. Comencemos ahora con los materiales homogéneos. Hemos dicho ya entonces que son aquellos cuyas propiedades se mantienen independiente de donde uno toma la muestra. Estos materiales homogéneos pueden a su vez clasificarse en dos grandes grupos. Pueden ser o sustancias puras o soluciones. Sustancia pura o solución. Cuando se habla de una sustancia pura, se habla de una sustancia pura cuando su composición es constante y está definida por una fórmula. Por decir algo, si yo tomo un trozo de hierro, sé efectivamente que su composición es de átomos de hierro, no más ya. Si yo tomo un alambre de hierro, serán átomos de hierro y listo. Estoy seguro de que al decir el hierro, es lo que yo voy a encontrar. Lo mismo diríamos con el cobre, tenemos nosotros una varillita de cobre, esos son sustancias puras. Pero también obviamente si tenemos el agua. Cuando yo tengo agua aquí, acuérdese muy bien por allá el estudiante, se está acordando que la fórmula del agua es H2O. H2O, esa es la fórmula. H2O. Está formado efectivamente por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. O lo que también se podría pensar, por cada dos partes de hidrógeno hay una parte de oxígeno. Si yo tomo una cantidad de sal, ¿cierto? Me doy cuenta que la sal corresponde, la sal de mesa, la sal de cocina, a la fórmula NaCl, cloruro de sodio. Sé a través de la fórmula que está formado por átomos de sodio y átomos de cloro. Miren, todos estos son ejemplos de sustancia pura. Su composición es permanente y yo lo puedo expresar a través de una fórmula, bien sea de átomos o bien sea moléculas. Las sustancias puras, a su vez, se clasifican en dos grupos. Vamos a hacer aquí dos grandes grupos. Por un lado tenemos entonces los elementos y por otra tendríamos los compuestos. Elementos y compuestos. Ambos son dos tipos de sustancia pura.
elemento y compuesto. Cuando una sustancia homogénea pura es elemento, miren cómo es. Si yo me vine por acá, es aquí donde descansa. Cuando se habla de un elemento, una sustancia pura se clasifica como elemento cuando está formada por átomos de una misma naturaleza. Por ejemplo, el oxígeno es un elemento. Por ejemplo, el aluminio es un elemento, ¿no es cierto? El cobre. Mira, por acá tengo unas arandelas y sé efectivamente que son de hierro, entonces Fe, ¿sí? O cobre. Todos estos ejemplos serían de elemento. Están formadas por átomos de una sola naturaleza. Entonces aquí coloquemos elemento cuando está formada por átomos de una sola naturaleza. Acordémonos, muchachos, como ya les dije en las clases pasadas, que tenemos que irnos familiarizando con la tabla periódica de los elementos químicos. Esa tabla periódica está formada, cuando ustedes miren allá, está formada por 118 elementos, ¿cierto? De los cuales aproximadamente unos 96 son naturales y el resto serán elementos artificiales. Esta es entonces la primera parte. Entonces, la materia se clasifica en dos grandes grupos, homogéneo, heterogéneo. Lo homogéneo puede ser sustancia pura, solución. La sustancia pura puede ser elemento o compuesto. ¿Cuándo es elemento? Cuando está formada por átomos de una misma naturaleza. ¿Y cuándo se habla entonces de compuestos? Cuando la sustancia está formada por dos o más átomos de diferente naturaleza. Cuando yo hablo de agua, H2O, miren, es una sustancia pura que se clasifica como compuestos. Átomos de hidrógeno y de oxígeno, gas carbónico o dióxido de carbono, monóxido de carbono, carbono, oxígeno, ácido sulfúrico, H2SO4, esos son ejemplos de compuestos. Recuerden lo que habíamos dicho hace unos instantes de sustancia pura. Son aquellos que su composición yo las puedo determinar efectivamente a través de una fórmula. Miren, aquí está la fórmula, ¿sí? O en el caso de acá, pues sería oxígeno, o aluminio, o hierro, o cobre, o hidrógeno, etcétera, etcétera. Aquí tenemos esto. Cuando se habla de soluciones, materiales homogéneos. Efectivamente, soluciones son mezclas homogéneas. Una solución es una mezcla homogénea. Miren la diferencia. Sustancia pura, su composición la puedo determinar en una forma efectiva, bien sea porque están formados por un solo tipo de átomos, ¿cierto? O bien sea que está formado por moléculas de dos o más átomos diferentes, los ejemplos que habíamos visto. Cuando hablamos de solución y decimos que es una mezcla homogénea, nos estamos refiriendo a una sustancia en cuya composición encontramos dos o más componentes, pero que no tienen una proporción definida. Por ejemplo, si yo tengo agua con sal, ¿cierto? Yo podría colocar 1 litro de agua y podría colocarle una cucharada de sal y es agua con sal. Pero si a mí se me ocurre no echarle una cucharada, sino 1/4 de cucharada o 3 cucharadas, lo que sea, sigue siendo agua con sal, agua con azúcar. Esas mezclas donde y es más, si yo cojo y bueno, revolvemos el agua con sal, ahí tengo el agua con sal, yo tomo, de donde tome yo la muestra, voy a encontrar siempre lo mismo, agua con sal. Pero mire,
Esto es agua con sal, hecho con 1 litro de agua y una cucharada de sal. Pero acá tengo agua con sal mismo, pero esta está hecha en 1 litro de agua, una media cucharadita de sal y sigue siendo agua con sal. Como su composición no es estable, como yo no puedo determinar eficientemente una fórmula, sino que depende de la persona que haga la preparación, de las características de esa solución, por eso pertenecen a este grupo de sustancias homogéneas. En estas soluciones, en estas sustancias homogéneas llamadas soluciones, vamos a encontrar una sustancia que disuelve, ¿cierto? Vamos a encontrar una sustancia que disuelve y otra que permite que se disuelva lo anterior. A esa sustancia que se disuelve le vamos a llamar soluto. Y a la que sirve para disolver le vamos a llamar solvente. Soluto y solvente. Cuando tengo yo el agua con sal, el agua con la sal, aquí el agua, tenemos por acá un poco de sal, miren, un poquito de sal, agregamos sal, salsita ahí, ¿cierto? Entonces empezamos aquí. ¿Quién se está disolviendo en quién? Piensen, muchachos. Yo estoy echando sal, estoy echando aquí la sal se está disolviendo, por lo tanto la sal es el soluto, bien podría ser azúcar o alcohol. Y esta sustancia en la cual me sirve para disolver lo anterior es lo que se denomina solvente. Efectivamente, muchachos, están pensando, yo me anticipo, ustedes están pensando, ¿y siempre será el agua el solvente? No. Obviamente el agua es un solvente universal, pero pues no siempre. Si yo colocara una cantidad de alcohol y colocara un poquito, unas goticas de alcohol en el agua, mire que la situación se invirtió. Ahora, el soluto sería el alcohol, porque es el que se está disolviendo, y el solvente es el agua. Disculpen, si yo hiciera lo contrario, tuviera alcohol aquí, y le echara un poquito de agua, ¿cierto? Miren, alcohol, y le echo una gotica de agua, ahora uno podría decir que el solvente es el alcohol y el soluto es el agua que yo estoy echando un tantico, un poquito. Sí, efectivamente, eso más o menos es cuestión de proporciones. El solvente es el que está en mayor proporción y el soluto es el que está en menos proporción. Y esa es una buena inquietud porque en algunas preguntas de los cuestionarios saber o de las pruebas para ingreso a la educación superior suele haber esa inquietud, esa pregunta. Dice, se disuelve, por decir algo, 20 gramos de agua o 20 mililitros o 20 centímetros cúbicos de agua en, por decir algo, 80 gramos o mililitros o centímetros cúbicos de alcohol. Y por allá le preguntan cuál es el soluto y cuál es el solvente. Entonces el estudiante alegremente, cuando no ha prestado atención, dice, no, el profesor nos enseñó que el agua es el solvente universal, pero nosotros podemos decir, cierto, que en este caso, mire, de agua solo hay 20 gramos, 20 mililitros, 20 centímetros cúbicos. En cambio que de alcohol, mira aquí está, en cambio que de alcohol hay 80 gramos, u 80 mililitros, u 80 centímetros cúbicos. Miren, entonces como el alcohol está en mayor proporción, podemos afirmar que ahora el alcohol es el solvente.